Bueno, en función de la pregunta que me hizo Isabel al día de hoy, he estado analizando y un poco recordando los gobiernos que quisiera un poco enfocarme. Y en primer lugar quisiera hablar del gobierno de Sixto Durán Ballén. Eh, y en segundo lugar voy a hablar del gobierno de Rafael Correa. ¿Por qué menciono estos dos gobiernos? Porque en el análisis que he estado haciendo y que quisiera compartir, es un poco ver cómo se enfocaron estos gobiernos en distintas épocas ante similitudes un poco parecidas y cómo fue el actuar de la sociedad ante esos hechos, tanto en el gobierno de Sixto Durán Ballén como en el gobierno de Rafael Correa, y cómo los gobiernos sirvieron para fortalecer la ciudadanía, fortalecer al Ecuador, o en su caso para generar confrontación, para generar resentimiento, para generar distanciamiento social. En primer lugar, debemos recordar que el gobierno de Sixto Durán Ballén tuvo eh, muchísimos aciertos, muchísimas errores también, pero en las partes que me quiero enfocar básicamente es de los desastres naturales que hubieron en ese gobierno y del conflicto armado que tuvimos en el año de 1995 con el Perú. En ese momento, uno de los problemas naturales más fuertes que tuvo el país fue el desastre de la Josefina, que básicamente fue el represamiento de un río en el austro ecuatoriano que amenazaba gravemente con destruir hasta ese entonces o en ese entonces la única hidroeléctrica importante que tiene el país, que es la del proyecto Paute. Esto sin duda fue un acontecimiento que unió al país. Todo, todos los esfuerzos estuvieron enfocados en minimizar o en tratar de apalear ese acontecimiento, y el resultado fue positivo. El resultado fue que tanto las empresas privadas como las públicas, gobierno, sector privado, sumó, pusieron todos del hombro y se logró salir de este problema de la mejor manera posible. Con respecto al conflicto armado, eh, como todos sabemos, el Ecuador nunca ha sido una potencia ni le ha sobrado el dinero. Y en ese momento el gobierno tuvo que recurrir a poner impuestos, a recurrir a pedir ayuda a la ciudadanía para poder mantener los costos de un conflicto armado. Y básicamente toda la población se volcó a apoyar y se volcó a generar y a pagar todos estos impuestos y estos recursos que pedía el gobierno sin ningún problema. De ahí salió la famosa frase de ni un paso atrás, que fue un estandarte nacional en donde todos los ecuatorianos se sentían o nos sentíamos identificados con esa motivación que venía desde el gobierno central. En este sentido podemos ver cómo en estos dos pequeños ejemplos el gobierno de una manera armoniosa, de una manera sensata, eh, convocaba a la unión, convocaba a que todo el pueblo se volque sobre un fin común, sin importar idiosincrasias, sin importar religiones, sin importar razas, sin importar estrato social, sino con el único fin de el país por delante. Ahí entro en el segundo gobierno que analizo, que es el gobierno de Rafael Correa, que desde mi punto de vista generó todo lo opuesto a lo que terminé diciendo del gobierno de Sixto Durán Ballén. Este gobierno, desde mi punto de vista, se vio marcado por la confrontación, por la rivalidad, por lograr acuerdos, no pensando en país, sino en sectores, acuerdos que de una manera beneficiaban a ciertos sectores, pero perjudicaban a otros sectores, acuerdos que beneficiaban a unas regiones, pero perjudicaban a otras regiones, es decir, sin lograr nunca un consenso nacional que empuje al país. En su momento hubo un evento natural fuerte aquí en el Ecuador, y creo que ahí se pudo evidenciar cómo esta fragmentación social, esta fragmentación de país, se hizo evidente que el Ecuador, si bien aportó a las provincias afectadas, sobre todo en la costa por el terremoto, lo hizo de una manera individual, no confiando ni apoyándose en el gobierno central, porque ya el gobierno contaba con muy poca credibilidad.
A lo largo de los años incluso han saltado todos los escándalos de corrupción, de cómo la gente se aprovechó de esos impuestos obligados por el gobierno que, si hacemos memoria, nadie estaba de acuerdo en pagar, no por no ayudar, sino porque todo el mundo sabía cuál iba a ser el fin de esos impuestos. Y el fin terminó siendo lo que ya todos conocemos, la corrupción. Entonces, un poco esta comparación la he hecho de cómo en su momento los gobiernos de un mismo país, de nuestro Ecuador, se han podido posicionar a favor de la democracia, a favor de la consolidación social del país, y hemos podido sacar adelante hechos e hitos que nos han enorgullecido. Y cómo de la misma manera, a través del egoísmo, a través de la imposición, a través del confrontamiento, cómo han hecho, cómo hicieron que el Ecuador se separe, se divida. Lamentablemente, somos un país chiquito, chiquito en población, chiquito en territorio, pero yo creo que con una gran capacidad de crecimiento, de potencialización de recursos, y, y han sido muy pocos los gobiernos, por no decir casi ninguno, que han querido o han visto ahí una ventaja o han visto ahí una oportunidad para lograr cosas. Creo que con eso rápidamente hice un análisis de lo que para mí han sido dos momentos históricos y cómo en su debido momento cada uno marcó positivamente y negativamente, y cómo cada uno de estos eventos es recordado, en el caso de la guerra del CENEPA, con orgullo, con patriotismo, y en el caso del terremoto del 2015 con eh, rencor, con iras por todo el dinero y por todo el daño que se causó al país.